Bueno, un cordial saludo, hermanos. Es todo un privilegio poder estar compartiendo con ustedes en este tiempo y poder compartir este tema también que hoy vamos a compartir. Entonces, vamos a empezar y, y vamos a orar para dar gracias al Señor y le pedimos en este tiempo que vamos a estar compartiendo este estudio a que pues ustedes han sido convocados y que luego pues van a poder ver a través de esta grabación. Entonces oremos, damos gracias al Señor y de esa manera voy a decirles cuál va a ser el tema que vamos a estar estudiando. Oremos. Padre Celestial, damos gracias a ti por este tiempo que tú nos das y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes ahora a entender tu palabra y a entender este tema tan importante que vamos a estudiar. Tú eres bueno y santo y te agradecemos en Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy quisiera hablarles acerca de la santidad de Dios. Ese es el tema que en esta eh, hora quisiera compartirles. Vamos a hablar de la santidad de Dios. Este tema vamos a tratarlo especialmente a partir del Antiguo Testamento y vamos a estar revisando varios versículos que nos enseñan acerca de la santidad de Dios tiene para nosotros hoy. Entonces, quisiera a manera de introducción poder decir que la santidad es uno de los atributos o de las perfecciones más importantes que en la Biblia se refieren a Dios. Este atributo es uno de los más importantes y ha sido llamado el atributo de atributos. Este atributo es absolutamente necesario para que los demás atributos de Dios puedan, digamos, funcionar adecuadamente. Es decir, que todo lo que Dios es debe ser santo. Todos sus demás atributos deben ser santos. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, pero es un poder santo. Dios es amoroso, pero su amor es santo. Dios es verdadero, pero su verdad es santa. De manera que por eso es que este atributo es el atributo de los atributos, el más importante que concatena y le da como la identidad a todos los demás atributos que Dios tiene. Pero entonces veamos brevemente lo que es el significado de la santidad. Vamos a ver cuál es el significado o cómo nosotros podemos definir lo que es la santidad. Entonces, la santidad de Dios es más que pureza moral. Cuando nosotros hablamos de santidad o le preguntamos a alguien qué significa la santidad, lo primero que pensamos o lo primero que las personas nos dicen es que la santidad es que Dios o que este concepto de santidad es pureza moral. Es decir, es una moralidad perfecta, es la idea de ser sin mancha, es la idea de ser sin pecado y por supuesto que la santidad incluye este aspecto de la moralidad, de la pureza, pero no es ese el significado fundamental o principal de la santidad. La palabra santidad proviene de una raíz hebrea que es la palabra o procede de la palabra kadosh. Esta palabra significa apartado o separado. Esta palabra se traduce como cortar, como separar algo,
y es la palabra que se usa para describir siempre, en la mayoría de las veces, la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. La palabra kadosh significa algo que está apartado o algo que está separado. Así que la idea básica de la palabra santo en el Antiguo Testamento es un ser apartado o separado. Es decir, un ser que está separado de toda su creación, que está separado de todo lo impuro y está situado por encima de todo lo ordinario, de todo lo normal o de todo lo común. En el libro de Levítico, quiero que lo leamos un momento, se nos dice algo acerca de esta santidad en el capítulo 11, en el verso 44. Dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Dice este versículo. Yo soy santo. Es decir, que la santidad de Dios es un atributo que Dios mismo ha revelado de sí mismo y él dice, yo soy santo. Él mismo nos da esta información sobre él, de que él es un ser santo. De esta manera, la santidad incluye el hecho de que Dios es un ser trascendente, Dios es un ser supremo, un ser que está separado de toda su creación, que está situado por encima de ella. Esta santidad, entonces, significa principalmente ser apartado. Pero, por supuesto, también la santidad de Dios significa que Él es un ser puro, un ser moral, un ser que no tiene ninguna relación afectiva o comunión con la maldad y por eso Él tiene entonces también esta pureza moral. Además, la santidad de Dios no disminuye y tampoco aumenta. La santidad de Dios permanece siempre desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene cambio ni muta, sino que la santidad siempre va a permanecer igual. Ahora, quiero que hagamos un análisis sobre la santidad de Dios a partir del Salmo 99. Vamos un momento allí al Salmo 99, después de haber definido lo que es el concepto de la santidad en el Antiguo Testamento. Y vamos ahora a considerar un detalle o unos detalles en el Salmo 99. El Salmo 99 es conocido como el Salmo de la Santidad. Y esto debido a que es una alabanza que se ofrece a Dios al reconocer o al entender su atributo de santidad. En el versículo 3 dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Luego en el versículo 5 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Y luego en el versículo 9 dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. En estos tres versículos encontramos que se habla acerca de que Dios es santo. Y quiero que relacionemos entonces cada una de estas veces en las que aparece la expresión Dios es santo en este salmo con otro de sus atributos o perfecciones o con la misma relación que el versículo nos va a presentar. Entonces, lo primero es que cuando en el versículo 13 dice que Dios es santo, se relaciona esta santidad en el versículo 1 y 2 con la majestad de Dios. Es decir, el versículo 1 y 2, como ustedes pueden ver, se nos presenta a un Dios que reina,
a un Dios que se sienta sobre querubines, a un Dios que es grande, a un Dios que está exaltado sobre todos los pueblos, a un Dios que hay que alabar porque es grande y temible. A esto vamos a llamarle su santidad majestuosa. Dios es un ser que posee una santidad majestuosa. Y cuando hablamos de majestuoso, nos estamos refiriendo a aquello que es grande, a aquello que es supremo, a aquello que es inigualable. Así que la primera connotación de la santidad de Dios en este salmo es que la santidad es majestuosa. Esta santidad majestuosa nos debe llevar o nos hace pensar en que Dios es un ser que está por encima de todas las cosas, a quien le debemos máxima reverencia y temor. En Éxodo capítulo 15, verso 11, se habla de este tipo de santidad majestuosa que nos lleva a una actitud de temor y de reverencia. Dice Éxodo 15, 11, en el cántico de Moisés: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Entonces noten cómo aquí se habla de esta santidad majestuosa, como que Dios es magnífico en santidad. ¿Sí? Es esa majestad que Dios tiene que no se le puede comparar. Así también, por ejemplo, encontramos en Isaías capítulo 6 la famosa repetición de este atributo de santo, santo, santo. Esta repetición, como sabemos, se refiere al hecho de que la santidad es un asunto muy serio, muy importante, y se enfatiza para darle ese peso que este atributo tiene. Ninguno otro atributo se repite en la Biblia 3 veces como se repite la santidad, y esto es debido a esa importancia que se le quiere dar. Cuando los ángeles o los serafines contemplan esta santidad de Dios, ven que deben cubrirse sus rostros, sus pies, sus manos, porque temen y tiemblan ante esta majestad de Dios allí. Así que esta santidad majestuosa, como digo, debe llevarnos a una actitud muy humillada, a una actitud temerosa, a una actitud humilde delante del Dios Santo. Así que eso es lo primero que el Salmo 99 nos enseña. Pero lo segundo que el Salmo 99 nos enseña es que también la santidad de Dios es una santidad moral. En el versículo 4 y 5 del Salmo 99 se nos va a presentar la santidad con relación a la moralidad. Dice el verso 4 y 5 así: y la gloria del rey ama el juicio, y tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Y luego dice en el verso 5 al final: Él es santo. Es decir, que aquí se está relacionando la santidad de Dios con la rectitud moral de Dios. Se está relacionando la santidad con la justicia y con el actuar recto de Dios respecto a todas sus criaturas y a toda su creación. Es decir, que la santidad también incluye este elemento de la moralidad o la pureza moral. Como Dios es santo, entonces todas sus acciones son perfectamente morales. Dios nunca se equivoca en lo que hace, en sus propósitos. Todo lo que acontece en este mundo, todo lo que nos acontece a nosotros, procede de la mano de un Dios que es santo. Así que, por eso mismo, entre paréntesis, no deberíamos nosotros afanarnos ni turbarnos cuando veamos que las cosas aparentemente no salen tan bien o van mal, pues el Dios santo tiene control y es destructivo o según un carácter que quiere dañarnos, sino un carácter que es santo.
En el profeta Habacuc, en el capítulo 1, se nos habla acerca de esta santidad moral. Quiero que vayamos allí a buscar el libro de Habacuc en el capítulo 1 y leamos el versículo 13. Habacuc 1, versículo 13. Dice así este pasaje: Muy limpio es de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y en el verso 12, un versículo anterior, dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Entonces aquí el profeta acude al atributo de la santidad de Dios para hallar respuestas a unas preguntas que él tiene acerca de lo que está aconteciendo allí en su sociedad. Y él apela a la santidad moral de Dios y le dice: Señor, tú eres santo de ojos para ver el mal, porque tú eres puro, ¿por qué has permitido esto? Entonces noten cómo la santidad tiene este espectro en cuanto a la moralidad. Debemos entonces aborrecer nosotros también todo aquello que Dios aborrece, pero también debemos amar todo aquello que Dios ama. El predicador anglicano J.C. Ryle dijo que una persona santa se apartará de todo pecado conocido y se esforzará por guardar todo mandamiento conocido. En otras palabras, se esforzará por ser como nuestro Señor Jesucristo. Así que la santidad sí implica una disposición o una inclinación a la pureza moral, tanto en Dios como en nosotros. Pero ahora, en tercer lugar, el Salmo 99 nos esboza también otra relación que tiene la santidad con otro de los atributos o perfecciones de Dios. Del versículo 6 al 9 del Salmo 99 se nos dice lo siguiente. Dice el Salmo 99 del 6 al 9. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Aquí se está relacionando la santidad de Dios con la misericordia de Dios. Es decir, que la santidad de Dios es una santidad misericordiosa. La santidad de Dios es entonces, en primer lugar, una santidad majestuosa. La santidad también es una santidad moral, pero ahora, en tercer lugar, la santidad de Dios es una santidad misericordiosa. En estos versículos se nos muestra que Dios fue paciente con el pueblo de Israel cuando andaba en su travesía por el desierto. Dios los oía ante sus necesidades y Dios les perdonaba continuamente sus pecados. De esta manera, aunque Dios es un Dios santo que aborrece el mal, Dios también, por esa misma santidad, se acerca a los pecadores para perdonar sus pecados. Pero aquí se suscita entonces una pregunta muy importante y es, ¿cómo puede un Dios santo, un Dios que aborrece la maldad, perdonar la maldad y tratar con la maldad de manera que pueda resolverla? Bueno, Isaías, capítulo 57:15, nos empieza a enseñar, nos da pistas acerca de cómo el Dios Santo obra para que pueda el pecado ser resuelto. Voy a leer este versículo de Isaías, capítulo 57, verso 15. Dice allí la palabra del Señor de la siguiente manera.
Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el corazón de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, en este verso 15 se presenta esta tensión entre el hecho de que Dios es santo, está apartado del mal, no soporta el mal, pero al mismo tiempo Dios está inmanente, está cerca, está presente de aquellos que viven con un corazón quebrantado, y humilde y humillado delante de él. De manera que esta misericordiosa santidad se da a aquellos que se humillan, a aquellos que se postran delante del Señor en una actitud humilde, en una actitud quebrantada. Es a ellos a quienes el Señor perdona sus iniquidades y sus pecados. Pero ¿sobre qué base el Señor hace esto? Bueno, sobre la base de que Dios ha creado un plan eterno para poder dar a los pecadores la manifestación de su misericordia, misericordiosa santidad. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que por medio de él el pecado de los pecadores sea resuelto y de esa manera poder ofrecerles perdón y misericordia. Y solo aquellos que confían en Jesucristo y que se arrepienten de su pecado son los que reciben esta solución, esta vida eterna y esta misericordiosa santidad. Esto se ve en el Antiguo Testamento prefigurado por medio de los sacrificios en el templo y por medio del trabajo de los sacerdotes. Recordemos que los sacerdotes sacrificaban corderos inocentes como una sustitución, como una forma de temporalmente tratar y pagar con el pecado de los israelitas. Y el sacerdote era ese puente que ayudaba al pueblo a entrar en la presencia santa de Dios. Todo esto prefiguró y anticipó, como el autor de Hebreos lo explica, la obra de Jesucristo, quien por medio de su sacrificio, quien por medio de su labor sacerdotal nos acerca al Dios Santo. Hebreos capítulo 10 nos enseña parte de esta verdad de que por medio de Jesucristo podemos tener acceso a esa santidad de Dios. Hebreos 10:19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, ¿no? Entonces el autor toma el tabernáculo y dice que eso representaba la obra de Jesucristo y que por medio de la obra de Jesucristo hemos entrado a ese lugar santísimo del tabernáculo que ahora es la misma presencia de Dios. Así que Dios, para que los hombres podamos disfrutar de su santidad, ha obrado por medio de Cristo, resolviendo el problema del pecado y dándonos vía libre para que podamos entrar a su presencia. Así que ya hemos visto hasta aquí esas tres formas en las que la santidad de Dios está relacionada en el Salmo 99. En primer lugar, la santidad de Dios es una santidad majestuosa. En segundo lugar, una santidad moral. Pero en tercer lugar, una santidad misericordiosa y perdonadora. Ahora déjenme compartir algunas aplicaciones en cuanto a este tema de la santidad de Dios, importante para nosotros hoy. Primero, es que al considerar la majestuosa santidad de Dios, nosotros debemos ser movidos a una genuina adoración a Dios, ¿no? Solamente cuando estamos conmovidos al comprender la santidad de Dios, es decir, su ser majestuoso, alto y sublime,
es que entendemos que solamente Dios debe ser adorado con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Es decir, que entre más comprendamos atributos de Dios como el de la santidad, pues nuestra adoración será más genuina, nuestra adoración será más humilde, nuestra adoración no será tibia, sino que será caliente. Y por eso entender la santidad de Dios nos ayuda a adorar mejor a este Dios. Pero en segundo lugar también podemos pensar en que como Dios es santo, la santidad es necesaria para tener una íntima relación con Él. Como Dios es santo, solamente lo santo puede relacionarse con Él. El Salmo 15, un salmo conocido, pregunta allí David: ¿quién entrará en tu santo monte? Y luego el Salmo describe cada una de las condiciones de santidad que un hombre requiere para entrar en ese santo monte. Entonces dice que el puro de labios, el que vive de ciertas maneras. Así que para mantener, no para conseguir, sino para mantener la relación con Dios, es necesario una vida de santidad, así como el Salmo 15 lo indica. Claro, esta santidad no es perfecta porque en este mundo aún seguimos teniendo los restos del pecado en nosotros, pero esta santidad sí puede ser sincera, no perfecta, pero sí sincera, es decir, una disposición continua a vivir como Dios manda, en la medida de nuestra fuerza espiritual y en la medida de nuestra dependencia de Dios. Así que la santidad es necesaria para tener o mantener una íntima relación con Dios, pero también esta santidad es necesaria para los líderes del pueblo de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes tenían un distintivo en sus frentes que decía santidad a Jehová. Es decir, que los líderes deben ser los primeros seres humanos, los líderes de las iglesias en este tiempo, los que proclamen y los que vivan la santidad de Dios. Es una gran hipocresía que los líderes tengan una doble vida o una doble convicción, que delante de su congregación dicen o hacen ciertas cosas y fuera de su congregación o en su privacidad viven o hacen otras cosas o creen otras cosas diferentes. Eso es una gran hipocresía que no corresponde a la vida santa que Dios espera de los líderes y también, por supuesto, del pueblo de Dios. Además, la Biblia nos enseña que la santidad es necesaria también para todo el pueblo de Dios. Dice la Biblia: sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, que aunque la salvación nuestra es por gracia, por medio de la fe en lo que Jesucristo ha hecho, esa salvación debe ser manifestada, debe ser expresada a través de una vida santa. Y esa vida santa garantiza que ha habido una obra de conversión genuina para poder así un día ver al Señor. Pero además, la santidad debe producir un verdadero temor a Dios. Cuando pensamos en esta santidad majestuosa, en esta santidad moral, en esta santidad misericordiosa, eso nos debe empujar a sentir un verdadero y a vivir un verdadero temor de Dios, ¿no? El temor a Dios es la respuesta correcta a la comprensión de la santidad de Dios. La Biblia, en varios pasajes, habla de la necesidad de temer a Dios como una respuesta a la comprensión de su santidad. Por ejemplo, en el Salmo 111, el versículo 9, se nos dice así: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo y temible. Es decir, que la santidad siempre está relacionada
con el hecho de que los hombres teman a Dios. El temor es este respeto reverente que nos ayuda a vivir de la manera que agrada a Dios, de la manera que Él ha pedido, que nos ayuda a conducirnos conscientes de que Dios es santo y de que nosotros también debemos ser santos. Cuando Isaías, en capítulo 6 vio la santidad y la gloria de Dios en esta visión que él tuvo, dice la Biblia que él cayó como muerto delante de Dios. Cuando él comprendió la pureza, la majestad y la misericordia, sintió tan indigno, tan sucio, que se postró y cayó como cuando cae un muerto en la tierra. Luego, cuando Pedro más adelante considera a Jesús, que ha hecho estas señales, él dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Siempre que hay un encuentro genuino y una comprensión profunda de la santidad de Dios, los hombres caen como muertos y no soportan esta nueva comprensión de la santidad de Dios, una santidad que es transformadora, una santidad que los ayuda ahora a vivir sus vidas, nos debe producir un verdadero eh, eh, ánimo para la adoración. La santidad de Dios debe producirnos una vida moral y la santidad de Dios debe producirnos un verdadero temor. Así que permitamos que estos textos que hemos visto hoy llenen nuestro corazón y nos permitan una verdadera adoración, una verdadera admiración, un verdadero deleite en el Dios que es santo. Así que vamos a orar y de esa manera terminamos este tiempo de reflexión acerca de este importante tributo de la santidad de Dios. Padre, damos gracias a ti porque tú eres un Dios santo, porque tú eres un Dios majestuoso, temible, maravilloso y amoroso. Te pedimos que tú produzcas, Señor, esta misma santidad en nosotros y que podamos vivir, Señor, santamente de la manera que tú nos pides y como tú nos has enseñado. Damos las gracias en Jesucristo. Amén. Hermanos, que estén muy bien y muchas gracias a todos por ver este video cuando lo vayan a ver. Que estén muy bien.